Cuidado con lo que permites y lo que ignoras. Mateo 23, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús dice esto refiriéndose a los fariseos. Él está hablando, enseñando, predicando, y ahí están los fariseos. Y los fariseos se preocupaban por cosas sin importancia, pero ignoraban los principios fundamentales de vida. O sea, se preocupaban por algo que no era importante, pero lo verdaderamente importante lo ignoraban los fariseos. Eran rigurosos, estrictos en muchas cosas. Filtraban lo pequeñito, lo filtraban. Y devoraban las prácticas indolentes. Aquello que es indolente en el ser humano, o sea, no le duele lo que tiene la otra persona, ellos lo practicaban. Hay iglesias hoy obsesionadas por cosas insignificantes, pero ignoran la soberbia en su corazón. Destruyen ministros de Dios, aparentemente ministros de Dios, que imponen cargas muy pesadas a las congregaciones. Y las personas van cegados totalmente. Hipocresía, mucha hipocresía. Legalismo religioso. Ese legalismo religioso forma lo que no es. Hay personas que de alguna manera le tienen miedo a una reunión como esta por cosas que van a querer imponer que no están en la Biblia. Y muchos forman lo que no es y viven lejos de lo que Dios verdaderamente demanda. Y es terrible. Y es terrible por otra parte porque hay pueblos de Dios que basado en eso está viviendo de espaldas a Dios y a su palabra. Están viviendo por lo que les parece. Me parece que esto es así y lo voy a hacer. Y pareciera que hoy la fe para muchos se convirtió en anarquía espiritual. Hago como me parece, vivo de tal forma y no se han dado cuenta que van en vía contraria a lo que el Señor nos dice en su palabra. Hoy muchos están viviendo de espaldas a Dios. Abandonaron
gente que conocía de Dios abandonó su palabra. Por darle importancia a cosas que no eran tan importantes, e ignoraron lo que sí tenía que valorar. ¿Cómo se vive sin Dios? Porque pues hay personas que no conocen del Señor y viven sin Dios. Y como vaya viniendo, vamos viendo. Pero ¿y el que conoce? En el libro de Jueces podemos ver cómo el pueblo de Dios vive sin Dios. En el libro de Jueces vemos idolatría, robo, violación, asesinato, guerras con gente de afuera, guerra entre ellos, guerra civil, de todo tipo de violencia, perpetrado por el pueblo de Dios. Hermanos, si usted analiza cuánta gente, incluyendo la Iglesia Católica, dice conocer de Cristo, cuánta gente que dice conocer de Cristo hoy vive sin Dios. Y en el libro de Jueces podemos ver el propio pueblo de Dios haciendo cosas terribles. Y eso ocurre cuando la religión humana reemplaza la revelación divina. Y entonces la persona colando mosquito y tragando el camello. Dice la Biblia, lo está diciendo Jesús. O sea, los pequeñitos lo filtran y se están comiendo un camello y no se han dado cuenta. Jesús lo está diciendo. Yo hoy aquí estoy hablando lo que Jesús en Mateo 23 predicó. Hermanos, el ser humano siempre ha necesitado un rey, un gobernante que ningún ser humano puede ser. Lo vuelvo a decir, el ser humano siempre ha necesitado un rey, un gobernante que ningún ser humano puede ser. Y en el libro de Jueces se nos muestra la mayor crisis espiritual del pueblo de Israel, pero quizás la mayor crisis espiritual del pueblo de Dios alguno. Y les resumo quién era Israel, el pueblo de Israel. Hermanos, ellos, la primera generación que sale de Egipto, muere en el desierto. La segunda generación que nació en el desierto entró a Canaán con Josué. La tercera generación que nació en Canaán no quisieron conocer a Dios. La primera le conoció y murió en el desierto. La segunda le conoció, pero cuando ya estos mueren al pasar el río Jordán, la tercera generación que nació allí en Canaán no quisieron conocer de Dios. Muchos abuelos en este tiempo conocieron de Cristo.
Algunos padres siguieron conociéndole. Pero ya las generaciones después de nosotros, hermano, ¿no se ha dado cuenta aquí el que es contemporáneo conmigo cuánto nos cuesta hoy en día que nuestros hijos sigan por ahí? Terrible. Pero vuelvo a Israel. Aquella tercera generación no quisieron conocerle, hermano, se corrompieron. Y vinieron ciclos terribles vino a ese pueblo de Dios. 330 años de guerras, de humillación, de pobreza, años terribles, altibajos quizás. En la angustia clamaban. Cuando tenían el enemigo encima, ahí clamaban. Pero luego, otra vez al pecado. Ciclos. Seguimos nuestra vida, hermano. Porque tengo que ir viendo aquello, pero también tengo que ir viendo hoy en día. Oye, ¿cuántas cosas se nos repiten a nosotros que pensábamos ya no más? Y vuelve un ciclo. Bueno, Israel, en ese ciclo. Pero seguimos a Israel, observemos a Israel. Juicio, clamor. Cuando había juicio de parte de Dios que permitía que llegara el enemigo, clamor, Señor, Señor. Liberación, prosperidad, pecado. Juicio, clamor, liberación, prosperidad, pecado. Una y otra vez. Más de 300 años así. Estamos hablando del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre tuvo misericordia, como la ha tenido con nosotros. Hermano, Dios le levantó. Y tengo que nombrar a este pueblo de Israel en el libro de los Jueces, porque hay un ejemplo ahí muy bueno, muy importante, de mucha enseñanza para el pueblo de Dios hoy. Dios tuvo misericordia y le levantó a Israel jueces libertadores. Jueces libertadores. Les nombro a dos. Gedeón es uno. Dios lo usó, fue un libertador de Israel contra Madián. Pero el hombre se corrompió, tuvo 70 hijos de muchísimas mujeres. Uno de esos hijos mató a todos los hermanos para él gobernar. Imagínese el cuadro. Sansón, otro, con una debilidad terrible por las filisteas. Filistea que veía, lo enamoraba. Y terminó en un molino como burla de los filisteos. Se arrepintió al final, pero pudo haber hecho grandes cosas que Dios quería con ese pueblo. Pero la corrupción en ese pueblo llegó incluso al extremo de sus propios jueces. A partir del capítulo 17, ese pueblo tocó fondo. Sin enemigo externo, no tenían enemigo externo, ya no tenían a los filisteos que venían contra ellos, no, ni a Madián, nada. Sin enemigo externo, destruyéndose desde adentro. Jueces capítulo 17, versículo 6.
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es un versículo que se repite varias veces, desde el 17 en adelante. No había rey en aquellos días. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hablamos del pueblo de Dios, hermano. Y el pueblo de Dios tenía unos mandamientos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios era el rey de Israel. Pero ellos vivían como si Dios no existiera. Cada persona era su propia autoridad. Cada uno. Hermanos, si es parecido a hoy. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque cada persona hoy, con la Biblia ahí, que es la autoridad, a veces ni la lee, menos la obedece. La Biblia, ay, no tengo tiempo. Bueno, yo me congrego. Sí, pero la Biblia la agarra y la lees ahí en la pantalla. Y la Biblia es la autoridad de Dios en la tierra. Se parece a hoy. El tiempo de hoy, hermanos, la iglesia cristiana se parece a la católica. No leen Biblia. Ni voy a preguntar quién la trajo, porque me levantan el teléfono. Y en aquellos días no había rey en Israel. Hermanos, cada uno hacía lo que fuera. Desorden sin Dios. Se crea un desorden. Ahora, en el capítulo 17 hay una historia de corrupción religiosa que se extiende hasta el capítulo 18. Un hombre llamado Micaías. Acuérdase de Micaías. Él era de Efraín, de la tierra de Efraín. Y Micaías tenía una mamá. La mamá tenía 1100 ciclos, era un dineral. Y ese dinero se le perdió a la mamá. La mamá soltó maldiciones por todas partes porque se le perdió su dinero, se lo habían robado. Y hubo miedo cuando esa señora soltó por esa boca las maldiciones. Parecido para acá. ¿Sabe quién le había robado la platica a la señora? Micaías. Pero cuando él devuelve el dinero, la mamá lo bendice. Recoge todas las maldiciones y ahora suelta bendición. Como si eso fuera así, hermano. Como te estoy bendiciendo de parte de Dios. O sea, mezcla, el ser humano mezcla. Un ratico maldigo y un ratico bendigo. Y luego la señora, esa planta que se le había perdido, ella va a construir una imagen para Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Sincretismo. ¿Saben cuántas personas por colocar un mensaje en el teléfono y creen que ya pongo esto y pongo aquello, ya con esto estoy hecho? Esta señora, voy a hacer una imagen para Dios y voy a utilizar dinero del que me había robado Micaías y ahora voy a acercarme más a Dios.
Pero Dios no quiere eso, porque su palabra nos muestra que para Dios es abominable todo esto, como muchas conductas del ser humano hoy. Y esa mezcla se llama idolatría. Y Dios aborrece esto. Micaía puso al hijo de él como sacerdote. Así a la brava. Ya tengo la imagen, ya tengo los terafines, ya tengo esto, no tengo sacerdote. Ven, papito, ven para acá, Micaía Junior. Y lo puso de sacerdote. Violó la ley de Dios. Porque los sacerdotes en el pueblo de Israel solamente le correspondía a los levitas. Micaías era efrata, no era levita. Pero a él no le importó, porque él estaba haciendo todo para la gloria de Dios. Se dan cuenta que hay frases que caben ahí. La frase, pongo esta frase, aquello. ¿Ah? Listo. Pongo la cara así. Y la gente dice, wow, qué santo. Así estaba Micaía. Tranquilazo. Tengo mi altar, allá mi sacerdote, tengo mis imágenes, tengo todo. Wow, estoy hecho. Hermanos, el problema de un error es que cuando tú no solucionas ese error a los pies de nuestro Señor y Dios, te lleva a otro error. Una persona dice una mentira y no se arrepiente delante del Señor, más tarde va por algo mayor. Un error te lleva a otro error. Eso anótalo. Pastor, ¿por qué lo sabe? Porque pasé por ahí, hermanos. Y se mete uno en problemas. Y otro problema mayor. Bueno, va pasando un levita por la tierra donde está la casa de Micaía. Un levita, dice Micaía. ¡Wow! Ven acá, levita. Y lo contrató como sacerdote. Ahora sí tengo un sacerdote levita. Y le puso sueldo. Usted es el sacerdote aquí, papi. Y el levita se vendió. ¿Cuánto me vas a pagar? Listo, dale pues. Y Micaía, autoengañado, engañándose a sí mismo, como mucha gente hoy, hermano. Mire, ¿tú eres cristiano? Sí, a mi manera. Dios me entiende. Oye, pero tú tomas caña, parejo. Dios me entiende. Oye, ¿y esos videos que estás viendo? Dios me entiende. La gracia, hermano, la gracia de Dios me permite a mí. Ay, cuánta gente así. Micaía autoengañado, metió un tremendo rollo de idolatría en algo que Dios aborrece y él. Hermanos, hay personas que piensan que si yo tengo la forma correcta, Dios me va a bendecir porque tengo la forma correcta. Yo me congrego, yo oro para comer 30 segundos, voy a comprar una Biblia. Si tengo la forma correcta, Dios me va a bendecir. Cuidar las formas es colar el mosquito y tragarse el camello. A eso se refiere Jesús. Los fariseos tenían, hermanos, una pompa y caminaban como unos santos y oraban en las plazas levantando las manos, pegaban tremendos gritos. Fariseos. Y hay
hay quien cree entonces que si yo tengo la forma, hermano, ¿sabe por qué? Porque muchos tienen su propia verdad. Y no es así. La verdad es una sola, la palabra de Dios. Y es una sola. No se trata de lo que a mí se me ocurrió, lo que a mí me parece. Y hay entonces mucho individualismo. Que aquella iglesia predica esto, esta predica otra cosa, esto le predican el billete, y aquello, la falda no sé cómo, una corbatota. Hermanos, si hay quien se está preocupando por cosas sin importancia y están ignorando lo verdaderamente importante. Y entonces, cuando hay ese individualismo, se empieza a vivir lejos de Dios. Caos moral. Y eso trae violencia. De una u otra forma. Desconocimiento. Porque menos conocen. Y los muchachos hoy, hermanos, es difícil, es complicado. Nuestros hijos no quieren conocer de Dios. Y cada vez más incredulidad. Tenemos que ver cómo hacemos para ver, oye, para mantener a esta gente chévere, que les guste, vamos a cantar no sé qué, vamos a brincar, vamos a ver si les compramos un pollito. Y a los niños les hacemos, no sé, acomodamos un payaso ahí, me ayudas ahí cómo le hacemos. Y a los jóvenes les cantamos, no sé, reggaetón cristiano. Y eso trae más incredulidad. Y está ocurriendo, hermanos, por todas partes. Y las cosas pues van empeorando. Miren, hermanos, era tan complicado todo. La tribu de Dan, una de las tribus de Israel, fueron expulsados de su territorio y fueron hacia las montañas. Ellos mandan 5 espías para explorar la zona. Y pasan por la casa de Micaías. Y en la casa de Micaías hay un altar religioso, allá hay un sacerdote levita, allá hay imágenes, y se mete. Versículo 6 de Jueces 18. El sacerdote le respondió a los espías: id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Ese se la creyó ese levita, sacerdote. Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Todo era de mentira. Pero ahí está la forma. Si tengo la forma, voy para adelante. Hermanos, los danitas ahora tenían su propia palabra profética. Usted ha oído que hay gente que dice: oye, a mí me dieron una profecía, yo tengo una palabra profética. Y quien me la dio me dijo: abrázala. Y ellos tenían la palabra profética dada por el sacerdote ahí en un santuario. Era de mentira, pero a mí me la dieron.
y todo era de mentira. Luego, ya los espías vuelven a su lugar y le dicen, no, allá nos dieron una palabra, vinieron 600 guerreros danitas para conquistar una tierra. Pasan por la casa de Micaía y ¿qué hicieron? Robaron a Micaía. Le quitaron lo que tenía, las imágenes, la plata que podía tener, todo. Y agarraron al levita y le dijeron, usted se viene con nosotros, usted va a ser nuestro sacerdote. Y se lo llevaron. Y dejaron a Micaía llorando, solo y sin amigos. ¿Qué hicieron luego los danitas? Masacraron a un pueblo completamente. Corrupción y muerte. Estamos hablando del pueblo de Dios. Cuando se vive lejos de Dios, terrible, hermanos. Una tribu de Dios obrando de esta forma. Hermanos, ¿cómo puede el pueblo de Dios desviarse así? ¿Cómo puede, ellos eran el pueblo de Dios, desviarse de esta manera? Y exterminaron a un pueblo completo del Señor. ¿Por qué ocurre esto? La tribu casi exterminada. Y dice el capítulo 18, como el 17, como el 19, como el 21. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y por qué se comportaban así? Porque cada uno de ellos se gobernaba por su propia cuenta. Era una anarquía. Y siguen los días sin rey en Israel. Llegamos al capítulo 19. Ahí hay un hombre que era también de la tribu de Efraín. Él tenía una concubina. Y la concubina lo había abandonado. Al cabo de un tiempo, él viene a buscarla a casa del padre, al papá de la muchacha. Se reconcilian, ahí pasan unos días y luego emprende el viaje de regreso. Pasan por Gabad de Benjamín, que es otra tribu de Israel, y ahí se quedan esa noche. Era una ciudad peligrosa, pero eran igual tribu de Israel, lo que era el pueblo de Dios. Él se queda con su pareja, están en la plaza, y viene un señor mayor, un anciano, al verlos ahí se los lleva a su casa porque la ciudad era peligrosa. Estando adentro de la casa, vinieron los hombres de aquella ciudad, vinieron a la casa del anciano. Versículo 22 de Jueces 19. Dice, pero cuando estaban gozosos en la cena, estaban gozosos el anciano con su visita, el hombre y su pareja, cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y le hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que le conozcamos.
La palabra conocer ahí habla es de violación. Violación. Y hay cosas que no voy a mencionar, hermanos, pero usted debe leer. Y cuando en la Biblia se habla de conocer, como está en ese versículo, está hablando de violación. El hombre tuvo que sacar a su concubina y se la entregó a aquellos hombres malvados. Esa noche mataron a la mujer. La mujer muere a las puertas de la casa. En la mañana el visitante salió, recogió su mujer, la montó en su caballo y se fue. Una historia dura, pero noten esto. El hombre picó la mujer en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu. Cada tribu supo lo que pasó. Y esto trajo indignación en las familias, en toda la nación. Pero el pedido era que la tribu de Benjamín entregara a los culpables de esta crueldad. Pero en la maldad se hacen solidarios. Y hubo una lealtad tribal. No entregaron a los culpables y se formó una guerra civil dentro del pueblo de Dios. Hubo 3 batallas. Las 2 primeras la ganan los benjamitas. La tercera la ganan todas las tribus y arrasaron, liquidaron prácticamente a esa tribu. Y luego vino una crisis. ¿Por qué? Porque ellos habían exterminado casi a una tribu. ¿Saben lo que era delante de Dios que una de las 12 tribus hubiesen quedado exterminada? Terrible. O sea, las consecuencias eran terribles. ¿Y saben qué hicieron? Como había un juramento de que ninguno de ellos le iba a tender la mano a los benjamitas y ninguno le iba a dar a los sobrevivientes, porque 600 hombres sobrevivieron, ninguno le iba a dar sus mujeres, consiguieron parte de una tribu que no había hecho el juramento. Jabes de Galaad no había hecho el juramento. ¿Qué hicieron? Todo el pueblo de Israel, o los guerreros, liquidaron a las personas de Jabes Galaad. Y solamente quedaron vivas las vírgenes para entregarlas a aquellos hombres benjamitas que habían sobrevivido. O sea, un error le llevaba a otro error, una matanza a otra matanza. Terrible, porque estamos hablando del pueblo de Dios, cuando se vive de espaldas a la palabra que Dios les había hablado. Y como aún faltaban mujeres, ¿sabe qué hicieron para rematar? Secuestraron, programado por los grandes gobernantes, de alguna forma, de las tribus, secuestraron a las vírgenes en Silo para poder cubrir el error que habían cometido. O sea, un error, otro error y otro error y más muerte. que estaban haciendo? Colando el mosquito y tragándose el camello. El libro de Jueces termina con un texto que se repitió. Capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted observa ahora
ve a su alrededor. Gloria a Dios por todo el que está juntamente con usted viviendo en la palabra de Dios. No somos perfectos, pero mientras más vivas tú en la palabra, menos errores cometerás. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando se vive con un rey? Sigamos con el pueblo de Israel. El último juez de Israel fue Samuel, un hombre correcto, pero sus hijos echados a perder, porque no quisieron conocer al Dios de su papá, o lo que conocieron no quisieron conocerle más. Luego vino el primer rey de Israel, Saúl. Comenzó bien, terminó terrible. Luego vino David, aparentemente exitoso, buen rey puede ser, pero su familia destruida. Luego vino Salomón, lleno de sabiduría, pero sus mujeres lo desviaron. Hermanos, la historia de Israel, rey tras rey, fracasó. Porque ninguno de sus reyes resolvió el problema en Israel. Porque el problema del hombre es el corazón, hermanos. No solamente de Israel, no solamente del que no le conoce, inclusive de parte del pueblo de Dios hoy que le conoce. El problema, el corazón. O sea, lo de ayer sigue siendo así hoy. Hermanos, ayer, o sea, en aquel tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra, Israel necesitaba aquel hombre que predicaba en los evangelios, aquel hombre que dijo a los fariseos y a ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Él mismo tomó un pasaje que el pueblo de Israel conocía, Salmo 110, y él lo dice en Mateo 22:45. Pues si David lo llama Señor, ¿por cómo es su hijo? Refiriéndose a Jesús. Hermanos, Israel tuvo ahí al frente de ellos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Lo tuvo ahí, les estuvo predicando lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, de los profetas, todo lo que estaba profetizado sobre el Hijo de Dios que vendría. Israel lo tuvo ahí con ellos. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron a Jesús. Los tuvo, o sea, ellos tuvieron a Jesús ahí y él les estuvo predicando. No le recibieron. Hoy Israel le necesita. Pero no solamente Israel necesita al Rey Jesús. Nosotros necesitamos también al Rey Jesucristo. Hermanos, si hay veces se nos tiene que rogar, nos hemos hecho rogar para voltear a mirar lo que Jesús habla, aún sabiendo que Él es el Rey y Señor. Negociamos. Nosotros a veces hemos escogido cualquier cosa.
antes de leer la palabra de Dios, de tener un tiempo de oración con Dios. Hermanos, hay padres que tienen situaciones difíciles y corremos y buscamos al compadre, al primo, a quien sea, un prestamista, lo que sea, y no vamos a los pies de nuestro Señor. Hay madres desesperadas en cualquier situación. Oye, pero ¿y Jesús? ¿Por qué no corres a los pies de Jesús? Si Él es el Rey. O sea, le pasó a Israel, pero oye, ¿por qué le está pasando al pueblo de Dios hoy, a su iglesia? Si Él es el Rey. Él es el único que nos puede a nosotros sacar del atolladero, sacar de aquel abismo. Él es el único que puede romper ligaduras, romper cadenas de esclavitud. Dios hace un milagro en la familia, por amor a todos, sí, por su misericordia. Y nosotros, en el momento de la desesperación, clamamos, pero luego nos olvidamos. Nos parecemos a Israel. Y es lo que el Señor quiere que tú puedas chequear. Porque todos lo necesitamos, todos nosotros. Pero el Señor quiere que tú entiendas que sin Él tú no puedes. Sin Él tú no puedes. Y el problema que tenía Israel, con un corazón que se ocupaba de cualquier cosa y no de Dios y de su palabra, le está pasando a la iglesia hoy. Nosotros nos desenfocamos muy rápido. Cualquier cosa nos saca. Cualquier cosa. Y Jesús esperando ahí por ti. Hermano, porque la única garantía que tú tienes, que yo tengo, se llama Jesucristo. Él es la única garantía. O sea, el reino sin fin, que es el reino de Dios. La única manera que tú entrarás ahí, o sea, que tú estarás en la eternidad, es desde ahora. Abrazando a Dios y a su palabra. No es lo que a mí me parece, es lo que está escrito ahí. Y ya no más. Ya basta de que se nos tenga que robar para ser pueblo de Dios, para ser su iglesia. Israel en el libro de los jueces. El mundo hoy, gente que conoce, pero están en el mundo, parte de la iglesia, inclusive algunos que guardan las formas, están colando el mosquito y tragando el camino. O sea, lo que Jesús le dijo a los fariseos, hoy también aparte de la iglesia. Hermanos, usted decide qué va a hacer con su vida. Y el Señor está para abrazarle, para llenarle con su espíritu, para llevarte de la mano. Pero ya no te hagas rogar más. Pensamos nosotros a veces, porque nosotros nos ponemos a veces a pensar, qué mala era esa gente, oye, se terminaron entre ellos, qué malas son. O pensamos, oye, qué malos eran, crucificaron a Jesús, yo no me atrevo a tanto. Hermanos, sin Cristo, usted y yo somos iguales que ellos. Sin Cristo, así se comporta el hombre. Terrible.
esos son malos, recontra malos. Sin Cristo, tú y yo somos iguales. Sin Jesucristo reinando en tu corazón, sin su señorío, o sea, si Él no es Señor de cada área de tu vida, nuestro comportamiento entonces es igual al de ellos. Así sería nuestro comportamiento. Solo es la gracia de Dios, y por su gracia yo he podido conocerle. Solo ha sido su misericordia que a mí me tiene vivo. Solo es su espíritu, como cantábamos hace rato. Llénanos espíritu de Dios. Porque sin la llenura del espíritu del Señor, nuestro comportamiento es igual. Solo es su palabra, hermanos. Su palabra debe ser nuestro alimento todos los días. Ya no permitas que algunas otras cosas sin importancia, copenturía. No, hermano. Hay veces en los malos días a nosotros en cosas sin importancia. Ya no ignoren que es la palabra de Dios, que es su espíritu, que es el nombre de Jesús, lo que verdaderamente va a contar en tu vida, en tu eternidad. La Biblia dice en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es corazón para buscar a Dios. Aquí no se trata si yo he sido el mayor pecador. Aquí no se trata del título que yo pueda haber ganado en la universidad. Aquí no se trata de una cuenta bancaria. Aquí se trata de corazón. Busca al Señor de corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué necesitas para buscar al Señor? Corazón dispuesto. Y entonces su palabra dice en el Salmo 24:9: alzaos sus puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es ese Rey de Gloria. Mire, hermanos, no hay otra manera. No existe aquí en la tierra quien pueda gobernar tu vida y darte la victoria de lo eterno. Quien pueda restaurarte, quien pueda sanarte desde tu corazón, quien pueda libertarte. No lo hay. Por eso el salmista: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hermanos, el Rey de Gloria viene buscando quién tiene un corazón dispuesto para gobernar ahí. Tú lo quieres. Cierra tus ojos, porque necesitas hablar con Dios. Hermanos, hay situaciones en tu vida o en tu familia que si no es Dios interviniendo, no hay nadie que te pueda ayudar. No hay nadie. Si no es Dios obrando en tu vida, en tu familia, no hay manera. El ser humano necesita un rey que ningún ser humano puede ser. Ninguno. Solo nuestro Señor y Dios.